El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. La votación de la semana pasada sobre si el Instituto Nacional debiera ser mixto o no marcó una serie de variables que creo están total y absolutamente presentes en lo que es la política chilena contemporánea. En primer lugar, tenemos el problema de la confusión de decisión, algo que se ve pero permanentemente en el Parlamento. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? ¿De qué manera una política pública puede pasar a ser ley de la República? En el caso del Instituto Nacional, se asumió que la mejor forma de determinar si el colegio podía ser mixto o no era preguntándole a los hombres que hoy día constituían el 100% de ese colegio, en tanto alumnos, a sus padres y apoderados y los docentes, si acaso querían que las cosas continuaran tal cual como eran o preferían cambiarlas para introducir también mujeres en el colegio. Esa es una pregunta que uno podrá preguntarse, valga la redundancia, si debe ser entregada a quien está gozando de un determinado beneficio hoy o de una determinada situación hoy. Porque lo que no cabe duda es que la pregunta tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con el presente ni con el pasado. Es como si que alguien le preguntara a un determinado número de migrantes si quisiera que llegaran más migrantes a ocupar, qué sé yo, o competir por sus puestos de trabajo o por sus situaciones habitacionales. De hecho, eso ya se ha producido en otros países. Un porcentaje altísimo de inmigrantes de origen cubano en el estado de Florida votó abrumadoramente porque se levantara un muro para que no se permitiera que otros como ellos pudieran abandonar la isla y llegar a Estados Unidos. Votaron por Trump, que planteaba justamente eso, que ya estaba, que la situación de status quo era la que había. Y por lo tanto los mismos beneficios que eventualmente habían tenido los inmigrantes, sus padres, sus abuelos, no era aceptable para los nuevos inmigrantes potenciales. Cuando se le pregunta a alguien que está recibiendo un beneficio en un ámbito que no tiene que ver con aquello que es por esencia, o debiera ser por esencia, muy amplio, de alguna manera se sesga esa pregunta. Se sesga porque no hay forma de observar algún tipo de variable comparativa diferente. Todo lo que esas personas han vivido, la han vivido en ese entorno. Por lo tanto, tienen plena conciencia de los colegios masculinos, pero no tienen ninguna de un colegio mixto. Y por lo tanto, en esa situación aparece la incertidumbre, la inseguridad si las cosas van a cambiar para bien o para mal, y por lo tanto, un sesgo bastante marcado a que esas incertidumbres se respondan manteniendo aquello que ya se conoce. Los alumnos, sin embargo, en el Instituto Nacional, según lo que se ha sabido, votaron mayoritariamente porque el colegio fuera mixto. Fueron los padres y apoderados de esos mismos alumnos los que votaron mayoritariamente en contrario, igual que los docentes. Ahora, la pregunta, repito, es ¿por qué una política pública de un colegio público tiene que estar sometido exclusivamente a la voluntad de sus usuarios actuales? Muchas de veces esas cosas no han sido así. No hubo una consulta en cada colegio sobre si se quería, en cada universidad, perdón, sobre si se quería o no se quería que llegara el beneficio de la gratuidad. Esa fue una decisión soberana a través de los mecanismos que se utilizan para ello en el Congreso
en el Parlamento donde se discuten las políticas públicas para aplicarlas en todo el país. No hubo una pregunta a las personas que eventualmente podían determinar mejor la condición de gratuidad, aquellos que ya gozaban de becas, sobre si correspondía o no correspondía ampliar esa situación a todas las universidades públicas. ¿Por qué en el caso del Instituto Nacional son sus actuales protagonistas los que definen una política a 50, 60, 100 años eternamente a futuro? No es la norma, insisto, que se ha utilizado en otras ocasiones. Lo que correspondería, pienso yo, es un poco cómo se generó el propio Instituto Nacional. Una decisión soberana que pasó por innumerables altos y bajos y que siempre se consideró en su momento, en los albores del nacimiento de la República, como algo que debía ser considerado, debía ser probado y debía ser materializado pensando en las futuras generaciones por parte del Estado, por eso se llama José Miguel Carrera, uno de los impulsores de la idea, por parte del Estado. Creo que, y a pesar de que se ha dicho de que se va a revisar la votación porque los alumnos han dicho que hubo irregularidades, ya entiendo que va a haber una investigación al respecto, aquí hay un problema de fondo. El problema de fondo es que en el ámbito de lo público, quienes deben decidir, en el ámbito de lo público, repito, quienes deben decidir situaciones que abarcan la posibilidad de acceder a un beneficio para una serie mayor de ciudadanos, debe contemplar también la visión que las autoridades que fueron elegidas con el voto soberano de los chilenos tienen al respecto, y no solamente sobre quienes estén hoy día gozando de un beneficio como es el del Instituto Nacional, que está lleno de privilegios. Tiene los privilegios de poder seleccionar históricamente, de haber sido dotado como Instituto Nacional de una manera mucho mayor que montones de liceos públicos, de tener una historia extraordinaria en materia de personas que quedaron en la historia de Chile y que pasaron por sus aulas, pero en la práctica, a la hora de tener que decidir qué se hace en el futuro, los verdaderos soberanos de esa decisión debieran ser, creo yo, las personas que tienen a bien generar políticas públicas para todos. Porque si que la pregunta es si van a ingresar, en este caso mujeres, personas que hoy día no están, ¿no debieran también, de la misma forma que se les pregunta a quienes están, debiera preguntárseles también a quienes eventualmente podrían estar ahí? Hay municipalmente un montón de referéndums y plebiscitos, pero hay ciertas cosas que son distintas. Un referéndum municipal respecto de una determinada medida tiene que ver con lo que votan esas personas, porque ellos directamente son los que van a recibir esa medida. En el caso del Instituto Nacional se está buscando algo que marginalmente las personas que votan hoy van a tener acceso a ese encuentro. Va a ser una política a futuro. Y por lo tanto, creo que eso cambia el sentido de quién es el votante más idóneo y debiera transformarse en una decisión de política pública nacional, equivalente a las que se han tomado para todos los liceos públicos
respecto de la integración, para todas las universidades públicas respecto de la gratuidad, para todas las salas cunas respecto de si es que deben o no deben formarse. Porque las políticas de futuro trascienden a quienes están hoy optando o gozando de un beneficio temporal en esas mismas en esas mismas aulas. Por lo tanto, vamos a estar atentos a lo que pasa respecto de la revisión, pero creo que fue una medida extraordinariamente estrecha, la de aceptar que un grupo de beneficiarios, alumnos, padres y docentes de este tiempo tomen una decisión que lo que busca es afectar la educación pública en el Instituto Nacional en el futuro, en 30, 50, 100 años, cuando estén otras condiciones y cuando estén otras materializaciones de visiones del país. De ahí se esperaba que salieran los hombres y mujeres del Instituto Nacional con la misma prestancia, con el mismo garbo, con la misma calidad de educación que tuvieron sus antecesores. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican.